Bien, señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Maestro, Maestro, bienvenido. bienvenido. Es siempre un gusto y un honor poder conversar con usted. No No, lo no lo escuchamos. escuchamos. Creo que es el audio. El audio, vamos. Parece que no lo escuchamos. Vamos a tratar de poder comunicarnos nuevamente con él por cualquiera de las vías, no sea telemática o sea por la vía telefónica. Vamos a tratar de comunicarnos con él porque vamos a hacer un análisis de las elecciones y de la consulta popular. Él como analista y consultor político queremos que nos manifieste cuál es la lectura, ¿no?, que nos deja el mensaje de estas votaciones donde el pueblo se pronunció de una forma diferente, donde tuvimos sorpresas, porque es verdad, más allá de que nosotros aspirábamos o queríamos un cambio, no estábamos seguros de que esto se viniera. Teníamos el temor de que no sea así, pero definitivamente la gente se expresó sin miedo, no le tembló la mano para decir: pueblo, necesitamos un cambio, no vamos a seguir con los mismos, vamos a darle la oportunidad a gente nueva, vamos a respirar del caudillo, nos vamos a liberar y bueno, pues ahí está, puesto en una vitrina nuevas autoridades que se posesionarán en los próximos meses y que sin duda alguna tienen y tendrán que hacer un excelente trabajo. Un buen trabajo, porque bueno, el pueblo también, no crean, va a estar súper pendiente y va a hacerle seguimiento a todas las decisiones que estos tomen en función de los ciudadanos. Esperemos que gobiernen para el pueblo y gobiernen por el pueblo, independientemente de la bandera política que ellos lleven. Es importante que siempre tengan como prioridad a los ciudadanos, que siempre tengan como prioridad al pueblo. Así que bueno, pues eso que se vio reflejado en las urnas, ese compromiso que tienen ahora, ese gran peso, como lo decía la prefecta electa Marcela Guiñaga, como lo decía también Aquiles Álvarez, como lo dijo Pavel Muñoz y muchos otros, ese gran peso que tienen ahora. Es momento de caminar, es momento de trabajar. Y algo súper importante, ¿no? Aquiles Álvarez, cuando le dieron los resultados y ya se anunció efectivamente que él pues era el ganador, dijo: así como Febres Cordero hizo un video de cómo recibió el municipio de Guayaquil, asimismo nosotros vamos a hacer un video y vamos a exponer ante la ciudadanía cómo recibimos el municipio de Guayaquil. Cosa que lo aplaudimos, esperamos como medio de comunicación y como ciudadanía que se dé y que se exponga efectivamente cuál es el tratamiento que se le ha venido dando al municipio de Guayaquil, cuáles son las deudas que tiene el municipio de Guayaquil. Y que efectivamente Contraloría haga su trabajo, porque tenemos muchos contratos que se pusieron a la luz pública, se los expuso, pero sin embargo no hubo respuesta alguna. Y que eso pase en todos los cantones donde ha habido un círculo cerrado, donde ha habido una cadena y donde se han hecho cosas indebidas, ¿no? El que nada debe, nada teme, así que yo creo que a los candidatos salientes, si han hecho las cosas de la manera correcta, no les debería de importar, simplemente entreguen las cosas, hagan una correcta sucesión como debe de ser y bueno, pues vamos a ver, a transparentar las cosas. Es importante que lo hagan, ¿no? Que lo hagan para que así la ciudadanía conozca y sepa lo que recibe, para que luego ustedes puedan ejecutar las cosas de forma mejor. Bien, lo tenemos, vamos a ver si lo escuchamos al doctor Moreno. Buenos días, ¿ahí me escucha? Por supuesto que sí, doctor, ahí lo escuchamos fuerte y claro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, justamente hablábamos de la sorpresa, ¿no? Decíamos que muchos teníamos la esperanza, pero no creíamos, ¿no? Nos costaba pensar, vamos a la primera parte, que Guayaquil y Quito, y sobre todo Guayaquil, le ponga un alto y en las urnas acabe con 31 años de social cristiano. Y bueno,
Pavel Muñoz, digamos que no una sorpresa, pero sí esperábamos que esa contienda sea un poco más fuerte y no ver el respaldo que ha tenido el correísmo en las provincias y en las diferentes ciudades. ¿Qué lectura le podemos dar a las alcaldías y a prefecturas con las que ha arrasado el correísmo? Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a este medio, a la audiencia, y como siempre, qué bonito verla y escucharla a usted, a la orden. A ver, partamos desde el punto del desgaste que puede sufrir una fuerza política. Fueron 30 años de socialcristianismo, un poquito más. Y segundo, que no fue el primer intento que tuvo el correísmo, digamos, buscando la alcaldía de Guayaquil. Ya tuvieron 4 o 3 intentos previos, con la arquitecta Duarte, con la abogada Bonilla y con el licenciado Jairal en su momento. Entonces, no es la primera vez que el correísmo, digamos, intenta captar la alcaldía de Guayaquil. Sí, probablemente, al menos para mí, fue inesperado ese resultado, pero finalmente esa es la democracia. El desgaste tarde o temprano le llega a cualquier fuerza. Creo que la campaña de la doctora Viteri cometió algunos errores, y finalmente, bueno, ahí están las consecuencias. Y pensaría yo que ya las preguntas ya no son de ámbito electoral, sino de gobernabilidad. Y cuando le hablo de gobernabilidad, yo me hago algunas preguntas. Pues no, bueno, el candidato, que me parece extraordinario el resultado, y es obviamente mérito de él también, pero tomemos en cuenta que prácticamente no había candidato del correísmo. Fue la persona que generosamente aceptó esa candidatura. Mire que nadie creía en esa candidatura, y él tuvo la valentía de aceptarla. Pero también tomemos en cuenta que no es una persona que viene de un proceso de izquierda o un proceso, digamos, progresista. Y hay que tener en cuenta que el correísmo es una organización totalmente vertical, es casi como una secta, donde la voz del presidente Correa es ley. Y sí quisiera ver, cuando ya venga la gobernabilidad, si finalmente el nuevo alcalde de la ciudad termina adecuándose o alineándose a esa política o esa forma. Eso no significa que va a ser mangoneado, quiero hacer esa aclaración. Hablamos de lo político, ¿no? De lo ideológico. Entonces, espero que dure más de un año Aquiles Álvarez en el correísmo. Si es así, extraordinario. Pero creo que la parte más complicada no será la campaña, porque era una campaña prácticamente inesperada para algunos resultados, sino la gobernabilidad. Esperemos que se mantenga en esa línea progresista, y yo creo que va a ser así, pero hay que hacer este tipo de aclaraciones y observaciones. Doctor Moreno, en la política y para una contienda hay partidos y hay candidatos. Uh-huh. El desgaste fue del Partido Social Cristiano y del candidato, o netamente del candidato. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque muchos comentarios de los socialcristianos van en función de que la doctora Viteri destruyó el Partido Social Cristiano, pues haciendo una mala administración. Por otro lado, en términos generales, parece que tuvimos... No, sigue. ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Por otro lado, en términos generales, ha habido un desgaste del Partido Social Cristiano y un desgaste incluso interno, ¿no? Vimos que los otros candidatos eran prácticamente de una línea de derecha. ¿Cuál es el eje central de esta problemática que sufrió el Partido Social Cristiano? ¿El partido o el candidato? Bueno, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Me parece que hay una serie de factores. Una elección, cuando se gana o cuando se pierde, es como un avión cuando se cae, ¿no? Hay una serie de eventos que hacen que un avión se caiga. Un avión no se cae en la mañana. Resulta que hubo un mantenimiento que se dio hace tantos años y no se cambió la pieza indicada, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que Cynthia Viteri nunca terminó de construir una impronta basada en dos liderazgos muy potentes que la antecedieron, que fue el del ingeniero Flores Cordero y el del abogado Jaime Nebot. Entonces, me parece que nunca terminó de construir o consolidar una impronta. Y finalmente también, digamos, el cambio, el giro de timón comunicacional. La ciudadanía se acostumbró a una figura muy formal, muy de autoridad. Y finalmente, bueno, esto de construir una teenager enamorada, que esa parte no me voy a meter porque es personal, pero esto de construir una teenager, está claro que no resultó. Y obviamente no sé si decir complicidad o el respaldo que tuvieron los otros candidatos, porque para mí es inesperado el resultado de Duarte. Me parece una buena campaña, y creo que Duarte debería ser el opositor natural de Aquiles Álvarez o del correísmo, ¿no?
Entonces, si usted se fija, resultados inesperados como la campaña de Eduard, para mí sorprendente lo que pasó con el licenciado Jairala. Entonces hubo una serie de eventos y obviamente el apoyo de la prensa o los ataques de cierta prensa a la doctora Viteri fue un cóctel de muchas cosas. Y bueno, ahí está el resultado y como le digo, a buena hora que Guayaquil toma un nuevo rumbo y ojalá, insisto, esta sea dentro de los lineamientos progresistas para una ciudad que requiere un cambio en la conducción y lo demostró el día de las elecciones. Estamos dialogando con el doctor Osvaldo Moreno. Saludos, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Y mil disculpas con el sistema que tenemos, porque a veces resulta que con usted como que conspiran la parte tecnológica. Bueno, pasemos al tema de la consulta popular. ¿Qué análisis o qué lectura darle a lo que ocurrió el domingo en este referéndum? A ver, ahora los estoy atendiendo de mi laptop. Lamentablemente la cámara no tiene muy buena precisión, pero bueno, resolución. A ver, yo recibí una serie de llamadas de gente que me decía, estás loco, perdónenme la expresión, solo tú y 4 pendejos están apoyando al no. Y yo no es que apoyaba al no. Siempre consideré y planteé que era un suicidio que el presidente someta su gestión al escrutinio ciudadano en una consulta, en una elección en que la gente estaba total y absolutamente extrapolado de la discusión. Me explico. Las elecciones de orden local, al tener otra lógica, estaban totalmente extrapoladas de la discusión nacional. En una elección local usted piensa en el aseo de calles, en los parques, en los puestos prediales, en la basura, etcétera, etcétera. Y el gobierno, yo no sé quién lo condujo al presidente a este precipicio, de hacer que se someta al escrutinio ciudadano su gestión, porque no me vengan con que no, que era ciudadana, o sea, no, era una tesis, que eso sí es legítimo, que legítimamente planteaba el gobierno nacional en función de la solución de un problema, que al menos para mí no era la indicada, y era lo democrático decir no. Y de ahí los exabruptos de calificar de narcotraficantes y expendedores de drogas y delincuentes a quienes estábamos con el no. Oiga, se lo digo sin ningún ánimo de arrogancia o de superioridad moral. Yo en mi vida he tenido un porro de marihuana en mi boca. Nunca he visto, ni siquiera. Se lo digo en serio. Póngame el polígrafo si usted quiere. Y eso no me hace más o menos persona, pero en todo caso no, mi cerebro sigue intacto. A donde quiero llegar es que muchas personas se sintieron agredidas y me parece, y esto es un tema que ya lo analizaremos con expertos y analistas, me parece que el voto correísta es un voto oculto, muy parecido al de Bucarán, el de los 90, porque es un elector que ha sido hostigado, difamado, angustiado, acosado, y finalmente la gente que lamentablemente repite... ¿Ese es el voto indeciso tal vez? Hay muchos factores, porque mire, yo le digo porque, bueno, le comento así como anécdota, yo por fin pude comer un domingo con mi familia después de 6 meses. Hoy me di cuenta que mi hijo ha crecido 2 centímetros. En los últimos 6 meses he pasado prácticamente trabajando por toda la República, con anécdotas como, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en una plaza distante y me llamó un día, le habla el capitán Pérez, lo voy a recoger en Guayaquil tal día, en una avioneta. ¿Cuánto pesa usted tanto? ¿Podría bajar 2 kilos de aquí al viernes? así de, no, gracias, yo prefiero irme en bus y meterme yendo en mi carro. Entonces lo que le quiero decir es que los últimos 6 meses yo he recorrido el país por extensos lugares, me encontré en la niña Isa por todas partes, el hombre me da la impresión de que está en campaña. Y le comento que, por ejemplo, en 3 plazas distintas, que estábamos a nivel nacional, en 3 regiones diferentes, con 3 encuestadoras distintas, que tenían diferentes metodologías, que ni siquiera sabían quién era mi cliente, tuvimos una precisión milimétrica en 3 de 4 plazas. Y en una plaza, casualmente, solo el candidato en la costa, el candidato del correísmo es el que varió totalmente el tablero, que incluso el ganador que estaba segundo lo salió exacto. Entonces, yo no es que no soy de esas fantasías de fraudes ni cosas así, eso no le corresponde a un consultor político, pero sí me quedó claro al menos de que este elector fue tan hostigado y perseguido y difamado que finalmente reaccionó en las urnas y digamos votó en defensa propia, como usted quiera llamarlo. Doctor, y contra todo, pues no, el correísmo tuvo un bloqueo mediático, tuvo el ataque del propio gobierno con toda la maquinaria mediática acusándolos de narcopolíticos. O sea, eso es impresionante. O sea, Correa no está está ausente, pero está presente en la gente. Sí, o sea, Correa, a ver, a ver, es un fenómeno. Correa me recuerda mucho a Perón, aunque le molesta a mis correístas, me recuerda a Bucarán,
Correa, a ver, es que Correa también representa la oposición a un gobierno antipopular, ¿ya? Y a mí me parece que en parte la alianza con Creo le pasó factura, porque mire, el gobierno no tenía ni siquiera candidatos en ninguna plaza. Dígame una alcaldía interesante, con todo el respeto a los GATS, a los 200 y pico a nivel nacional. Dígame una plaza novedosa, que alguien diga, uy, el gobierno ganó en tal parte. El único lugar que medio peleaban, ni siquiera por ello, era en Cuenca, con la candidatura de Paul Carrasco, que quedó muy cerca de ganar la elección. Pero en el caso de Cuenca, por ejemplo, a nivel nacional, Creo no disputaba ninguna plaza. Y el Partido Social Cristiano terminó pagando, entre otras cosas, varios factores, ese error de haber, primero, para mí esto empezó en octubre del 19. El proyecto presidencial de Nebot se terminó cuando escondió a Moreno en San Borondó. Ese fue el primer paso. Después, el haber pactado con Creo, teniendo candidatos de primera, cuadros de lujo como Henry Crofle, Henry Cucalón, Cristina Reyes, César Ron, cuadrazos. Yo creo que Cristina probablemente hubiera peleado, quizás hubiera hasta ganado, no lo sé. ¿Ya? Y luego salvarlo en la Asamblea Nacional, que bueno, que son medidas democráticas, pero todo esto tiene un costo político al final. Así que yo creo que el gobierno, más allá de estar llamando a las fuerzas políticas y ahora nos cuentan que los jueces tienen la culpa, oiga, yo no voy a defender al sistema judicial, yo defiendo las instituciones. Pero usted sí sabía que la gran mayoría de estos delincuentes que han tenido medidas sustitutivas tienen un informe favorable del SNAI. Y un juez no puede negarse un informe del SNAI. ¿Y usted sabe de quién depende el SNAI? Del Poder Ejecutivo. Usted sabe que si un fiscal te ordena que liberes, que no hay indicio de culpabilidad de una persona, sea quien sea, el juez está obligado, no hay fuerza humana que te impida que no liberes a un reo o a un sindicado o sentenciado. Entonces, la gente habla por hablar. Y este tipo de cortinas de humo me parecen más patéticas y no resuelven el problema. El presidente de la República, para mí, tiene dos opciones. Y lo digo con respeto. Una, pedirle la renuncia hasta que sirva el café en el despacho. O dos, renunciar. No le veo otro camino, no veo otra salida. O sea, realmente, porque la otra opción, Borrero, sería pasar de Kiko al Chavo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que el presidente haga un giro absoluto en la conducción o renuncie. No veo otra salida. Porque haberlo inducido a que convoque una consulta fue un suicidio. Malos asesores. Doctor, ¿qué lectura darle a las encuestadoras que anunciaron un resultado antes de las 17 horas del domingo y que ese resultado se volteó? ¿Esto fue un error de las encuestadoras o fue a propósito? Con todo respeto. Eso yo creo que es un error de la opinión pública también. Porque nosotros le damos un valor desmedido a las encuestas. Las encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde. ¿Desde cuándo eso es así? Esto es parte de la desinformación o falta de cultura política. Yo el otro día conversaba a mitad broma, mitad en serio con un colega suya. Si ustedes pidieran credenciales académicas a los analistas políticos de este país, tendríamos que dar todas las entrevistas a 3 o 4 personas. Yo veo gente hasta así, que no es ni bachiller que hacer. Y está bien, ya un bachiller es presidente de la República. Yo no voy a ser sectario. Pero lo que quiero decir es la ausencia en el análisis. En política 1 más 1 siempre será 2. Las encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde. Las encuestas nos dan información, indicadores positivos, negativos, altos, bajos, tendencias. Lo que pasa es que la opinión pública cree que es para adivinar, claro, como es el amarillismo y lo que vende, etcétera. Pero no es así. Las encuestas son para poder tener información muy valiosa y no son para adivinar quién gana o quién pierde. Doctor, dos cositas justamente de ese tema. ¿Había un voto oculto o vergonzoso, por así decirlo, del correísmo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha sido correísta o de una u otra forma se identifica, pero se ha mantenido al margen, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué los medios de comunicación, sobre todo pues esos medios masivos, tomaron estos resultados de estas encuestadoras? Oiga, pero si usted está escuchando a la editora de una revista muy prestigiosa que yo respeto, diciéndonos que hay que dividir Quito en 2 para que gane Páez. Por favor. Norte, sur, sí, por supuesto. 3 municipios, Pide. 3 municipios. No, pues uno para que gane Páez, otro para que gane Yuna, o sea, por Dios. O sea, pero lo peor de todo es que esa es la opinión política de este país. Y a veces me toman en cuenta y ojalá lo sigan haciendo. Bueno, yo prefiero contarle que usted me siga entrevistando, no hay problema que no me entreviste. Pero en todo caso, esa es la opinión pública de nuestro país. Y ojo con un detalle. Yo le comentaba al compañero hace un momento
que me parece que el correísmo, el votante correísta y en general el ciudadano fue hostigado, difamado, vilipendiado. Y tomó una decisión en la urna. Yo le comentaba, a mí me llamaba gente hasta de mi familia, estás loco, ¿cómo vas a apoyar el no? Tú y 4 tontos, ahí está, pues yo no me voy a trepar a camionetas ganadas, yo no tengo ninguna aspiración ni electoral, ni política, usted no tiene idea de la cantidad de candidaturas que rechazo y seguiré rechazando, porque ese no es mi camino, al menos no por ahora. Pero yo creo que es importante, hasta por sentido común, cuando no tienes claridad de teoría de las coaliciones, lo que es democracia plebiscitaria, dice cualquier cosa. Y ya escucho por ahí que hasta de Correa es la culpa, obvio que es culpa de Correa, porque la culpa no hablan cada cosa. Pero yo no emito las licencias, obviamente, de quién debe y quién no hablar en la prensa, a pesar de que yo creo que necesitamos de urgencia una ley de comunicación en este país. Pero en todo caso, al margen de aquello, esperemos que quienes han resultado electos, Pavel Muñoz, que me parece un cuadrazo en Quito, Marcela Guiñaga, que me parece un gran cuadro también, era evidente para mí que la disputa era entre ella y la doctora González, porque eran las únicas fuerzas que tenían el aparato para competir en una contienda de esa magnitud, y obviamente los errores en cascada que cometió la prefecta, qué lástima, pero ya está, y creo que son gente preparada. Pavel Muñoz es un tipo brillante, formado, creo que Marcela Guiñaga también lo es, Aquiles Álvarez, bueno, entiendo que es bachiller, pero no importa, o sea, ojalá estas nuevas autoridades, no solo en el correísmo, sino a nivel de la SUAY, donde ganó J. Lloret, la verdad me sorprendió el triunfo de Lloret, estuvo ahí, pero ganó, gran tipo, un hombre honesto, preparado. O sea, han sacado sus mejores cuadros, y ojalá sus mejores cuadros estén a la altura de la historia. Y bueno, y en el 25 vamos a ver esa primaria, porque hoy por hoy yo creo que ya Pavel Muñoz y Marcela Guiñaga son presidenciales. ¿Cómo queda el PSC en este momento con la derrota en Guayaquil? Porque para ellos Guayaquil era su bastión. Sinceramente, abogado Nebot, yo a usted lo respeto, lo aprecio, siempre le digo alcalde emérito, pero es momento que le entregue la llave a gente como Cucalón, como Cristina Reyes, o sea, tienen grandes cuadros. Oiga, tienen una escuela extraordinaria de cuadros con chicos que algunos han sido alumnos míos formados en Flaxo, en Europa, y acuden a mi gran amiga del alma, la Bombón, o sea, o a la televisión, gente respetable también, la democracia es eso, pero yo creo que es momento de hacer un giro en la conducción política del Partido Social Cristiano. Así que yo creo que ya es momento de entregar la llave o la posta a gente de ese nivel de información que los tiene, como Henry Crawford, Henry Cucalón, ojalá vuelva Cristina Reyes. Hay grandes cuadros de los chicos famosos de la cantera que nunca los ponen de candidatos, qué pena. Grandes chicos ahí que tienen formados, es momento de la renovación. Yo creo que ya Camilo Ponce, Febres Cordero, Nebot cumplieron, y Cintia lamentablemente, bueno, pues bueno, aunque en la política nadie está muerto nunca, ¿no? Pero en todo caso creo que es el momento de la renovación. ¿No supieron escuchar al pueblo? No. Claro, porque la gente quería cambio en Guayaquil, ¿no? Ellos creo que fueron muy cerrados. Ese municipio solo era para un grupo, no le dieron espacio a mucha gente del mismo partido que de alguna manera les dividió la votación, y lo dijo Jaime Nebot. Pedro Pablo Duarte sacó un 14%, que esa es la votación que tal vez necesitaba Cintia. Vea, aplaudo de pie al señor Duarte, a pesar de que, bueno, con el señor no he tenido una buena relación alguna vez, creo que se enojó en Twitter y me mandó unos troles así de seguidor, pero aplaudo su campaña. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia de muchos de estos políticos aniñaditos que son ungidos, que quieren que les den nombrando, que los pongan ya, el hombre se fajó. Mi respeto al señor Duarte. Y creo que él debe ser el opositor natural a la nueva administración. Digo opositor en democracia, opositor en ideas, en fiscalización. Mi respeto al señor Duarte, más allá del resultado, porque el hombre se rajó, se fajó, creo que por ahí hizo cosas que no me parecieron tan simpáticas, hasta medio ridículas, pero el hombre tuvo la valentía y los pantalones de salir al frente. Yo no voté, porque yo voto en Durango, para empezar. Pero me llamó la atención y me da gusto que haya un cambio generacional en la ciudad con dos tendencias marcadas. Espero que Aquiles continúe en esa ruta, que es, para mí, el futuro de Guayaquil en la política son el señor Aquiles Álvarez y el señor Pedro Pablo Duarte. El pueblo de Guayaquil es inteligente, ¿no? Agarró el pollo, tomó las cervezas, la canasta, pero el día de las elecciones dio un voto de revancha. Eso, estimado amigo, ha pasado siempre desde Don Buca. Don Buca decía, agarren la comida, la camiseta, la comparsa, y ya saben por qué hay que votar CFP. Esa es la historia de la política. Y sabe una cosa, como ya pasaron las elecciones, esta semana estoy a full, poniéndome al día, pagándole a todo el mundo, casi que la luz no había pagado de lo que estaba ocupado. Y ya que ya pasaron las elecciones y la resolución no es buena y no me quiere ese sistema, deberían, usen Zoom, pero bueno,
voy a visitarlos al estudio y a la próxima entrevista yo me comprometo. Lo esperamos acá, con un café, café pasado. Me quedo ahí, cuidado, pero bueno, encantado. Con un café pasado. Con todo gusto. Doctor, yo le tenía otra pregunta que ya hasta me distraje. Dígame. Bueno, hay una pregunta pendiente, no me recuerdo en este momento. Ya en la recta final de este diálogo, doctor, pues, ¿qué le espera al Ecuador con el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Va a terminar los 4 años? ¿Se viene una muerte cruzada o qué va a pasar? Yo ya se lo dije, aquí hay 2 opciones. O le pide la renuncia hasta el que sirve el café o renuncia, porque seguirá haciendo lo mismo. Claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación a través de Ecuador en Directo, la señal digital y la alianza informativa digital que tenemos. No, muchísimas gracias a ustedes y disculpen. Lo que pasa es que para mí, cuando los sistemas no funcionan, eso pasa en todas. Oiga, no hay universidad del mundo donde yo he hablado donde el proyector no falla. No se imagina usted. Desde la Universidad de Guayaquil, la Complutense, la Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, El Salvador, siempre los temas tecnológicos fallan. Así pasa. Pero bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo a su audiencia y la próxima me comprometo a visitarlos en los estudios. Lo esperamos en estudio, y lo vamos a esperar en estudio nuevo, porque estamos por cambiarnos de casa. Perfecto. Lo felicito. Un gran abrazo a usted y a su audiencia. Gracias al doctor Osvaldo Moreno, consultor político aquí en Los Especialistas.